Buenos días, buenas tardes, cuando estén mirando esta clase. Mi nombre es Mario Sanmauro. Vamos a trabajar hoy sobre la clase número 9, que es artrología y clasificación de las articulaciones. La sindesmología o artrología, como ven ahí, es la sección de la anatomía sistemática que estudia las articulaciones. Cuando decimos articulaciones, nos estamos refiriendo a la unión entre dos o más huesos. No necesariamente tiene que ser una articulación que se mueva, pero sí la asociación entre dos o más huesos, ya eso es un criterio para definirla como una articulación. Solo a modo de introducción, les muestro acá los 6 puntos, los seis ejes de cómo se debe estudiar una articulación. La sistemática de estudio de una articulación es siempre la misma, sea cualquier articulación que sea. Su nombre, la clasificación, sus carillas articulares, etcétera. Ahora, más adelante, vamos a recuperar esta parte y vamos a aplicarlo en un ejemplo. Lo importante es que para el estudio, durante el estudio, no olvidarse nunca cada uno de estos 6 estamentos o 6 ejes. Si se los recuerdan, no van a tener problema para recordar o hablar de cualquiera de las articulaciones del cuerpo. Las articulaciones, como todo grupo, están clasificadas, están agrupadas. Hay muchas clasificaciones. Nosotros preferimos utilizar esta que les muestro acá, que son en 3 grupos, donde un grupo corresponden a las articulaciones que no tienen movimiento, las inmóviles o sin artrosis. En la otra punta están las móviles o diartrosis y en el medio están las semimóviles o anfiartrosis. Cada una de estos grupos tienen a su vez subgrupos, que es la que vamos a empezar a estudiar ahora. Vamos a empezar con las que no tienen movimiento o las sin artrosis. Las sinartrosis presentan tres grupos de articulaciones. Unas articulaciones son las suturas, que son la unión dentada entre los dos huesos del cráneo. Cuando estén viendo cuando vieron calota o vean calota, van a ver que la unión, la línea de unión entre ambos huesos tiene forma de sierra, como dentada. Eso le da la característica que la define, que son suturas. Esto no tiene movimiento, por supuesto, y son dos huesos que están uno encimado con el otro. Las sindesmosis es la articulación no móvil entre dos huesos mediante un tejido fibroso. Típicamente hay dos articulaciones que reúnen estos criterios, que son la articulación del cúbito y el radio y la tibia y el peroné mediante un ligamento interóseo. En un rato vamos a ver estos ejemplos. Y las gonfosis, el tercer grupo de la sinartrosis es la gonfosis, que es la unión entre los dientes y los alvéolos. Específicamente esta no la vamos a estudiar porque es patrimonio, es territorio de la odontología. Nosotros en la carrera de medicina no trabajamos, no estudiamos específicamente esta articulación. Algunos ejemplos, miren, esto es un cráneo, un esquema de un cráneo visto de costado. Esta foto está sacada del Sobota. Y fíjense cómo se identifican cada uno de los huesos, el parietal, el frontal, el temporal y el occipital. Y vamos a ver ahora cómo la unión de estos huesos forman estas líneas discontinuas aserradas que son las suturas. ¿Esto por qué sucede? Porque tomamos como ejemplo el parietal. Los huesos de la calota tienen un tipo de osificación que se llama osificación membranosa, o sea que desde una matriz membranosa o fibrosa pasan directamente al hueso. Estos huesos, cuando se van osificando, nunca tienen pasaje por cartílago. Y tiene una característica esta osificación: a partir de un esbozo, una placa que se da en el desarrollo embriológico, hay un núcleo de osificación que es central, y a partir de ese núcleo de osificación central,
el hueso, o sea, la osificación va creciendo en forma centrífuga, o sea, desde el centro a la periferia. Ponemos como ejemplo que el centro de osificación del parietal evoluciona, va creciendo y se va a encontrar con el otro centro de osificación, que es del hueso frontal o del hueso temporal. Así que en el momento que se unen los huesos, no se unen por supuesto como una manera, una línea perfecta, sino que esta línea quebrada, esta línea irregular, da la imagen de sutura dentada o hojas de sierra, que es cómo culmina la osificación y el crecimiento. Hay algunas relaciones que vamos a ver en esta y en la diapositiva que viene, cuando se juntan los puntos de osificación del frontal, del parietal, del ala mayor del esfenoides y del temporal, esa unión se llama terion. Terion. Es importante porque esta región es uno de los abordajes quirúrgicos para la neurocirugía. Y por otro lado, cuando se juntan la osificación del parietal, del occipital y del temporal, se llama asterion. Cuando se lo ve de arriba al cráneo, la visión más craneal, valga la redundancia del cráneo, se ve también que las líneas de sutura, cómo avanzan entre la línea de sutura de los parietales y del frontal, se forma otra unión específica que se llama bregma, y entre los parietales y el occipital se forma otra línea que se llama lambda. Esta unión bregmática es lo que en los niños, en los recién nacidos, se lo conoce como mollera. Si ustedes tienen la posibilidad de palparle esta región, o sea, la parte alta de la frente a un recién nacido, van a ver que esta parte no contiene hueso, sino que contiene material fibroso que todavía no está osificado, eh, que se va, quiere decir que la osificación en los recién nacidos todavía no se ha completado. La sindesmosis es el ejemplo clásico es los ligamentos interóseos entre el cúbito y el radio. En este caso lo que estoy mostrando es la tibia y el peroné. Esto es una tibia, es un peroné, y el ligamento que existe entre ellos, ese ligamento interóseo la define como sindesmosis. Y la gonfosis, que es lo que les decía, la unión de la raíz dentaria con el alvéolo, eso solamente lo menciono, no lo vamos a estudiar. Bien, esas fueron las sinartrosis. La anfiartrosis, que son semimóviles, presentan dos tipos. La sincondrosis, que es la unión óseo-cartilaginosa. El ejemplo es la unión entre las costillas y el esternón mediante los cartílagos costales. Y la sínfisis, que es una unión fibrocartilaginosa, cuyo ejemplo más marcado está en la sínfisis pubiana. La sínfisis pubiana es un tipo de articulación que se llama anfiartrosis. Algunos libros le dicen diartoanfiartrosis porque en algunos momentos de la vida en la pelvis femenina adquieren mayor movilidad. Por ahora, acuérdense que las anfiartrosis, que son articulaciones semimóviles, tienen un tipo que es sincondrosis y la otra que es sínfisis. El tercer grupo es la clasificación de las articulaciones móviles o diartrosis. Acá en este grupo hay mayores expresiones. Son 6 tipos de diartrosis que las vamos a enumerar según las carillas articulares. Se enumeran según carillas articulares. En artrosis, segmentos de esfera. Encaje recíproco en silla de montar. Las condilias como segmentos de ovoide. Las trocoides, segmentos de cilindros. Las trocleares tipo polea y las artrodias, que son carillas planas. Cada una de este tipo de articulaciones de diartrosis tienen particularidades que, basado en las carillas articulares, son los ejes de movimiento que puede presentar. La enartrosis, como es un segmento de esfera, tiene 3 ejes.
El encaje recíproco también tiene 3 ejes. Las condilias, como es un segmento ovoidal, presenta 2 ejes, lo mismo que las trocoides. Las trocleares presentan un solo eje de movimiento y las artrodias son un tipo particular que, como tienen carillas planas, no tienen un eje de movimiento, sino que se deslizan unas sobre otras. Empezando con los ejemplos, acá les traigo un ejemplo de enartrosis. Fíjense, a la derecha está lo que sería el modelo esquemático de cómo se construye las carillas articulares. Tienen una cavidad cóncava, que es la cavidad glenoidea, y un segmento de esfera, que en este caso sería, para el ejemplo de la glenohumeral, sería la cabeza del húmero. Fíjense cómo este segmento de esfera rota libremente, se desplaza libremente por la cavidad sigmoidea y permite que la articulación tenga los 3 grados de libertad de movimiento, no solamente la flexoextensión, sino que también la separación y aproximación o aducción y abducción y la rotación. El encaje recíproco también tiene 3 grados de libertad de movimiento, 3 ejes. Lo que pasa es que en vez de ser una cabeza y una cavidad glenoidea, son 2 superficies correspondientes, cóncava convexa, como es la silla de montar. Son 2 sillas de montar encastradas que también presentan los 3 ejes del movimiento: la flexión y la extensión, la separación y la rotación. El ejemplo característico es entre el trapecio y el primer metacarpiano. La unión en esta unión es un tipo encaje recíproco, que es la responsable de que el primer dedo se oponga en la mano. El movimiento de oposición del primer dedo sucede porque existe este tipo de articulación, estas carillas articulares, entre el trapecio y el primer metacarpiano. Dijimos que los cóndilos eran segmentos de ovoide, no de cilindro, sino de ovoide, son ovaladas, entonces solamente permiten 2 ejes del movimiento: la flexión, la extensión y la lateralización, no permiten la rotación. Y el ejemplo que les traigo es el ejemplo de la articulación temporomandibular. La mandíbula presenta un cóndilo en su extremo posterior y superior y se articula con la cavidad cigomática en el hueso temporal. Eso permite que no solamente el descenso de ese tipo de articulación permite el descenso de la mandíbula, sino también la lateralidad de la mandíbula. Todas las condilias tienen esa característica. No es la única articulación condilia, solamente esta la traje como un ejemplo. Las articulaciones del tipo trocoides son articulaciones, como le dije, con segmentos de cilindro. Es un segmento de cilindro que gira y se desplaza en una cavidad cóncava. El ejemplo de la izquierda es la cabeza del radio, haciendo la rotación, los movimientos de rotación que después se van a transformar en movimientos de pronosupinación de la mano. No es el último ejemplo, también en la columna hay articulaciones trocoides, pero esta es la más característica, la radiocubital superior. La articulación del tipo troclear es una articulación que presenta una garganta o tróclea y lo que sería una cavidad, en este caso la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Esta es la articulación del codo, la epífisis inferior del húmero, la tróclea, y la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que fíjense cómo se asocian, cómo están como abrazándola a la tróclea y permite solamente un eje de movimiento, que es la flexoextensión. Por esta característica anatómica de las carillas articulares no se puede hacer ni lateralización ni rotación. Y las artrodias, que son un tipo particular porque no tienen un eje de movimiento, pero sí presentan las características de cápsula y sinovial, que en un rato vamos a ver. Pero fíjense, esto es la articulación radiocubital inferior, este es el radio, este es el cúbito, y todos estos huesos que están acá son los huesos de la primer fila del carpo. Este hueso se llama escafoides, este se llama semilunar y este se llama piramidal.
Este hueso que está acá se llama trapecio, este hueso que está acá se llama trapezoide, este es el hueso grande y este es el hueso ganchoso. No importa, no vamos a analizar la unión del trapecio el primer metacarpiano porque es del tipo encaje recíproco. Céntrense en estas carillas articulares, son todas líneas planas y los movimientos entre estos huesos cortos es el movimiento de deslizamiento. En las artrodias no es posible describir ningún eje específico de movimiento, sino que entre ellas hay un desplazamiento, que eso es lo que le da la característica a este tipo de articulación. Una vez analizado el tipo de articulación y descrito las carillas articulares, el paso siguiente es reconocer los medios de unión o refuerzos. Eso que están mencionados en esa lista son los tipos de medio de unión. Pueden ser la cápsula, lo que hay que describir es cuando existe la cápsula articular, los rodetes de refuerzo, los meniscos y los ligamentos, que a su vez los ligamentos tienen algunas características que los vamos a repasar en un rato. Las cápsulas es un rodete fibroso que está entre la unión de dos huesos con movilidad. Es un manguito fibroso, como si fuera una envoltura, como un fuelle que une los dos extremos, las dos carillas articulares, que casi siempre las carillas articulares en ese sentido están cubiertas con cartílago hialino. Y tiene una particularidad esta cápsula, que en su cara interna tiene una membrana que se llama membrana sinovial, que produce un líquido sinovial que baña las carillas articulares y sirve de lubricante para permitir una mejor movilidad. Cada articulación tiene una cápsula particular y solamente vamos a estudiar las cápsulas articulares que tienen algún tipo de anatomía específica. No vamos a estudiar el detalle de todas las cápsulas articulares porque no tienen valor en la práctica médica. Cuando esas cápsulas vamos a volver a la anterior, vamos a suponer en esta pared lateral de la cápsula hay un refuerzo, el tejido se engruesa, adquiere una firmeza particular y cuando adquiere una determinada identidad que es posible identificarlo, se transforman en los ligamentos capsulares, que forman parte de la cápsula, son refuerzos de la cápsula que se los puede identificar como ligamentos particulares. El ejemplo que les traigo de este lado, a la derecha de la imagen, es una articulación del codo y este ligamento que le estoy marcando es el ligamento lateral del codo, que es un engrosamiento de la cápsula articular. El otro ejemplo es un ejemplo de los ligamentos que son extraarticulares, que no tienen nada que ver con la cápsula, pero tienen una importancia en la articulación. El ejemplo típico son los ligamentos cruzados de la rodilla. Ya en su momento vamos a trabajar específicamente con esa articulación. Algunas carillas articulares presentan rodetes hialinos o rodetes de cartílagos, de fibrocartílago, que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto. Esta es un omóplato, este esquema de acá de la izquierda es un omóplato y lo que estoy marcando es la cavidad glenoidea del omóplato. La cavidad glenoidea, en los huesos que ustedes vieron, esto no existe porque esto es material fresco, existe toda una estructura de fibrocartílago que se adhiere al borde externo de la cavidad glenoidea, esencialmente ampliando su zona de contacto. Si no estuviera este rodete, la zona de contacto de la cabeza humeral sería mucho menor. En este caso, este rodete tiene esa función. Y cuando en las líneas articulares la línea es irregular o no coaptan perfectamente, existen estructuras también fibrosas es como una masilla que está puesta en la junta entre la articulación, que permiten que esas dos líneas articulares coapten. También en la rodilla existen dos meniscos articulares,
uno interno y otro externo, que hacen que la línea entre los cóndilos femorales y la tibia sea más, tenga más congruencia. No es la única función que tienen, después vamos a ver cuando veamos articulación de la rodilla, que esto es bastante más complejo, pero como primera aproximación sepan que los meniscos, la función de los meniscos es venir a emparejar las superficies articulares que están, que son desiguales. Para finalizar, volvemos al planteo del principio, cómo se estudia una articulación. Cuando artrología es un tema absolutamente presente en todas las evaluaciones, porque es relativamente sencillo de estudiar, son estructuras, la mayoría relativamente simples, entonces le permiten al estudiante tener una mayor dominio de esta parte de la anatomía. Siempre hay que respetar una sistemática de estudio y después de relato en las articulaciones. Primero empezar con el nombre, cómo se llama la articulación. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la glenohumeral. Después esa glenohumeral, ¿cómo se clasifica? Se puede decirlo de dos maneras, que es el tipo móviles o diartrosis, y el tipo dentro de las diartrosis es una enartrosis. Acto seguido, ya si saben que es enartrosis, saben que tienen carillas articulares con segmentos de esfera. Acto seguido, empiezan a describir las carillas articulares por el lado del omóplato, siguiendo con el mismo ejemplo, y por el lado del húmero, describen las carillas articulares. Después pasan a describir o a analizar los medios de fijación. Ahí en los medios de fijación describen si tiene cápsula, cómo es la cápsula, si tienen ligamentos intrínsecos de la cápsula, cómo son, si tienen ligamentos extracapsulares, cómo son, y a partir de ahí después pasan a los ejes de movimiento. Volviendo al ejemplo de la glenohumeral, tiene tres ejes de movimiento: un movimiento antero-posterior que permite los movimientos de separación y aproximación, un eje lateral que permite los movimientos de flexo-extensión y un eje longitudinal que permite los movimientos de rotación. Cuando se hablaron de los ejes, a partir de ahí ya están en condiciones de hablar de la anatomía funcional, porque los ejes de movimientos analizan solamente la articulación y la anatomía funcional vuelca esos ejes de rotación o de movimiento a cómo se mueve el órgano específicamente. Volviendo al ejemplo de la articulación del hombro, una vez que mencionaron que avanzaron sobre los ejes de movimiento de la glenohumeral, pasan a mencionar cómo se transforma eso en los movimientos del brazo. Los movimientos del brazo, la flexoextensión y la separación, pero el movimiento de rotación combinado puede dar el movimiento de circunducción de todo el brazo. Así, fíjense como en complejidad creciente van pasando por el nombre, la clasificación, la descripción de las carillas articulares, describir los medios de fijación y los ligamentos, o meniscos si estuvieran, los ejes y la anatomía funcional. Muy bien, por ahora hasta acá vamos llegando. Espero que les haya servido la información. Tengan presente que estos videos son solamente como guías de estudio, no es material de estudio. Siempre tengan sus fuentes bibliográficas, que son las que recomienda la cátedra en su guía respectiva. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.